Vamos a continuar en tiempo ordinario. Ya estamos en el quinto domingo de tiempo ordinario. El evangelio que vamos a escuchar este domingo es de San Lucas, el capítulo 5, de los versículos 1 al 11. Que la frase importante sería: dejándolo todo, lo siguieron. Vamos a iniciar después de que nosotros ya hayamos hecho la invocación al Espíritu Santo, nuestro credo, nuestra profesión de fe, haber leído una o varias versiones para que no nos quede ninguna duda sobre alguna palabra, alguna frase que difiera en una Biblia y otra. Pasemos al Evangelio versículo por versículo. Nos dice: estaba él a la orilla del lago Genesaret y la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Aquí tenemos una imagen, o imaginémonos cómo estaría la gente en ese lugar. Imaginémonos la orilla de un lago donde no eran uno ni dos. Recordemos que Jesús ya está haciendo una travesía por todo el pueblo judío. En ese caminar no solamente va Jesús solo, hay muchas personas que van detrás de él. En este momento, aquí Jesús está enseñando, sigue siendo él el que toma la iniciativa, el que sigue llamando, el que ahora, tanto en ese tiempo como hoy, nos sigue llamando precisamente a escuchar la palabra y actuar en su nombre. Porque aquí en este primer versículo dice: estaba él a la orilla del lago Genesaret y la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. O sea, ya sabían quién era Jesús. En el versículo 2 nos dice: cuando vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. O sea, ellos ya estaban terminando su jornada de trabajo. Él se acercó y estaban precisamente lavando ya las redes. Cuando ellos hacen eso es porque ya terminaron su jornada, ¿verdad? Entonces, en el versículo 3 dice: subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le pidió que se alejara un poco de tierra, y sentándose enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Aquí es importante observar este detalle de Jesús. Como eran tantas las personas, él se dio cuenta que no todos la iban a escuchar allá amontonados. Entonces, ¿qué hace? Ponerse en un lugar donde sea visible, donde sus palabras alcancen a llegar hasta otros, y quizás sus ademanes, sus acciones digan más, ¿verdad? Por los que están hasta el final, no la alcanzasen a escuchar. Pero yo creo que su voz siempre ha de haber sido bastante buena, porque hemos escuchado pasajes donde Jesús está en el monte y había más de 500 personas y no traía micrófono, ¿verdad? Entonces, su voz llega a todos, igual que ahora. Entonces dice que sentándose enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Sigue Jesús como iniciativa propia enseñando desde ese momento hasta hoy. Dice: cuando acababa de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echa tus redes para pescar. Simón le respondió: maestro, hemos estado remando toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré las redes. Aquí yo puse en negritas del versículo 4, donde dice a Simón: rema mar adentro y echa tus redes para pescar. Jesús se dio cuenta que ya venían de regreso, que ya habían terminado su jornada, que ya estaban lavando sus redes. Aún así, les pide, como ya estaba sentado en su barca, ¿verdad? Les pide que remara más adentro, no se quedara en la orilla. Entonces, Simón le responde. Observen que sigue estando el nombre, o inicialmente su nombre, originalmente el nombre de este apóstol era Simón. Aquí todavía no escuchamos el nombre de Pedro. Maestro, dice Simón, hemos estado remando toda la noche. No es de que ya se habían cansado y que no les gustó el trabajo, no, ellos eran pescadores de toda la vida, ya habían hecho su jornada.
dice, no hemos pescado nada. Aquí está resaltando la pobreza que existe en ellos. El no pescar nada es que no tienes algo, ¿verdad? Pobreza significa carencia de algo. Aquí especifica, pues porque él lo está externando, no hemos pescado nada. Pero, aquí es muy importante, dice pero y luego subrayo, en tu palabra echaré las redes. ¿Qué nos está dando aquí a conocer esta respuesta de Simón? La fe, la confianza en este hombre que es Jesús. Ahí empieza Jesús ese llamado a la misión que tenemos, ¿sí? Dice en el 6, y haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban con romperse. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron pues y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Si nosotros recordamos el logo que tenemos este año, el año de la fe, hay una barca, ¿verdad? La barca significa nuestra parroquia, o sea, lo que es la iglesia en sí. Lo hablo como parroquia porque cada quien pertenecemos a una parroquia, ¿verdad? Donde nos congregamos y todos unidos formamos lo que es la iglesia, que somos ya miembros de esta iglesia, que somos parte del cuerpo de Cristo. Bueno, entonces, la obediencia de Simón tiene una respuesta, porque dice, haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban con romperse. No fue unos poquitos peces, o sea, una gran cantidad de peces. La abundancia que Dios nos da a través de Jesucristo cuando nosotros confiamos y obedecemos, ¿sí? Entonces el 7 dice, hicieron señas a los compañeros. No estamos solos. Cuando pertenecemos a una iglesia, a la iglesia, entonces es lo que significa la barca. Hay más miembros de los cuales debemos estar solidarios, en fraternidad, compartiendo. Entonces dice, hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda, ¿sí? Dice, vinieron pues y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Ahora Jesucristo nos da esas nuevas redes, como lo hizo en ese tiempo a esos pescadores. Sus redes ya estaban lavadas, o sea, ya las mismas que habían usado toda la noche. No son diferentes, son las mismas, ¿verdad? Pero dice, nos da una red nueva. ¿Cuál es la red nueva que nos da Jesucristo? La oración, la valentía, porque le dio valor a Simón, porque él era un pescador ya con experiencia, no era un jovencito, ya era un hombre con experiencia en la mar. Y a pesar de eso, que él había venido de la mar y no había pescado nada, confió en Jesús. Y por eso en el versículo anterior decía, en tu palabra echaré las redes. Ahora esa red que Jesús nos da es precisamente que debe de ir acompañada de la oración, o sea, de esa comunicación con nuestro Señor, de ese valor que solamente Él nos va a dar, porque si Él ya conocía la mar y todos los se han trabajado y no hubo nada, o sea, les dio valor de volver a entrar al mar y adentro, no en la orillita, dijo, rema mar adentro. Para los judíos, la mar, o sea, la profundidad, eran como que las fuerzas del mal, lo desconocido, la oscuridad, lo que te puede dañar. Aún así, Simón se dio valor por las palabras de Jesús y entró a mar adentro nuevamente, ¿verdad? Y así nos sigue invitando a nosotros, precisamente, para que hagamos lo mismo, invitando a otros. Pasando al versículo 8, dice, al verlo, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús diciendo, aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. En esta imagen vemos a Jesús como está a un lado de Pedro de rodillas, ¿verdad? Cuando nosotros nos ponemos de rodillas y con la cabeza hacia abajo, como está la imagen aquí, estamos reconociendo nuestra pobreza, con humildad
todos nuestros pecados, como aquí lo externa el texto, porque dice, aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Reconoces en el otro la dignidad, la misericordia, el poder, la grandeza, como lo es Jesús, ¿verdad? Aquí, si se fijaron, ya pone el nombre de Pedro. Dice Simón Pedro, cayó a las rodillas de Jesús. ¿Qué sucede en este momento? Aquí ya hubo una conversión, que después vamos a ver que hasta el nombre le va a cambiar Jesús. De hecho, ya se está dando esta conversión, porque él reconoce quién es un pecador, ¿verdad? Entonces, en el 9 dice, pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban, a causa de los peces que habían pescado. Eso fue suficiente para que reconociera la grandeza, para que reconociera el poder, para que reconociera la misericordia de Jesús, porque Jesús lo vio como se arrodilló ante él. Y el otro aceptó con confianza sus palabras y le entró a la mar. Veamos el 10. Dice, y lo mismo de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces en el 11 dice, llevaron a tierra las barcas y dejándolo todo, lo siguieron. Recordemos que no solamente Simón iba en una de esas barcas, le pidió ayuda a otros, a esos compañeros. Entonces, esos otros aquí ya tienen un nombre, que vendrían siendo de los primeros discípulos de Jesús. También es Santiago y Juan, y nos hace referencia porque son hijos de Zebedeo. O sea, habrá muchos Juanes, habrá muchos Santiagos, pero ellos son hijos de Zebedeo, ¿verdad? Nosotros en la lección siempre nos vamos hacia los personajes. El lugar nos dijo desde el inicio, estábamos en la orilla del lago de Genesaret. Entonces ya vimos personajes, aparte de Jesús, que es el protagonista, el de la iniciativa, el de la enseñanza, el de la misericordia y el perdón. También están esos otros que son los discípulos, que ahora seríamos nosotros, ¿verdad? Como Simón, Santiago, Juan. Entonces, y había más compañeros, porque nos menciona que había más compañeros en la otra barca. Lo importante de estos últimos versículos, que a pesar de que Jesús reconoce en ellos los miedos, ¿verdad? Aquí nos afianza con este versículo la frase, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dice, específicamente le dice a Simón. Entonces, ¿cuál es la respuesta de todos ellos? Que vieron, escucharon, aprendieron, confiaron, y se llevaron a tierra las barcas, se regresan nuevamente, no se quedan en la mar, y dejándolo todo, lo siguieron. Esta es la respuesta. Hubo un llamado desde el inicio del capítulo 5, en el primer versículo, hubo un llamado que hizo Jesús a toda esa muchedumbre que estaba cerca, ¿verdad? Entonces no nomás debamos recordar el llamado que Dios nos hace cada día, en cada momento, sino que responder sería la acción más importante que tengamos nosotros como discípulos, como ellos, como Simón, como Santiago, como Juan. Entonces dice, dejándolo todo lo siguiente. La respuesta es el seguimiento de Jesús. ¿Cómo ahora vamos a ser discípulos y misioneros? Entonces, repasando rápidamente lo que sería el texto, haremos algunas preguntas. ¿Dónde estaba Jesús y la gente se agolpaba sobre él? ¿Dónde estaba? En las orillas del lago de Genesaret. ¿Y qué estaban haciendo los pescadores? Lavando las redes, ya habían terminado, ¿verdad? ¿Qué le dice Jesús a Simón? ¿Qué debe de hacer? Que debe de remar mar adentro, o sea, que como él se subió a su barca, ¿verdad? ¿Y qué le contesta Simón? Pues ya fuimos, trabajamos toda la noche y no pescamos nada, ¿verdad? ¿Qué sucede en la barca? ¿Qué pasa con las redes? Se están queriendo reventar, ¿verdad? Muy bien. O sea, eso es la abundancia de la pesca. ¿A quién le hacen señas y para qué? ¿A quién? A los otros compañeros de las otras barcas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nos ayuden. Igual nosotros, nunca lo hagamos solos, siempre necesitamos de otros. Vivimos en una comunidad, no estamos en una isla. ¿Qué hace y qué dice Simón frente a Jesús?
que ha sido un pecador. Se arrodilla ante Jesús, ¿verdad? Y se reconoce un pecador, ¿verdad? ¿Cómo se llaman los compañeros de Simón? Santiago y Juan. Santiago y Juan son los que vienen en el texto, ¿verdad? ¿Y qué les dice Jesús? Vengan los haré pescadores. Que se vengan, no teman, que los haré pescadores. ¿Y ellos cómo responden? ¿Se van a su casa? Dejaron todo. Dejan todo y lo siguieron. Muy bien, continuamos con la meditación. ¿Qué tal? Vamos a ver este evangelio del quinto domingo ordinario, que es un evangelio que tiene que ver con la fe, y este es el año de la fe, y tiene que ver con la confianza, y la confianza viene de la fe. Entonces, ¿qué dice? Empezamos: Maestro, si tú lo dices, echaré las redes. Lo hicieron y pescaron muchos peces. Entonces, ¿de qué nos está hablando este evangelio? Nos platica que los discípulos llevaban muchas horas haciendo su trabajo, pescando. Eso es lo que ellos hacían. Toda la noche ya habían regresado y no habían pescado nada. Entonces, ellos, como dijo Maribel ahorita, eran pescadores, ese era su oficio, de eso depende su familia. Si ellos pescan mucho, pueden vender el pescado, pueden cambiarlo por otras cosas, llevan comida a su casa, pero si regresan con la barca vacía, ¿eso qué significa? No tenemos nada. Vamos a imaginarnos ahora, por ejemplo, algún comerciante en un tianguis que llega con su mercancía, pone su puesto, pasa todo el día y no vendió ni 2 pesos. ¿Cómo termina el día? Triste, ¿no? Preocupado, cansado, pero además con esa frustración de que todo su día de trabajo, o sea, no es que él no tenga por flojo, él trabajó y a pesar del trabajo, su trabajo no tiene frutos, pero además eso tiene repercusiones con su familia. Entonces, que estos pescadores hayan regresado con las barcas vacías y estuvieran lavando las redes después de trabajar toda la noche, es como no tenemos nada, nos quedamos sin nada. O sea, trabajamos mucho, no obtuvimos ningún resultado por nuestro trabajo, ¿y qué vas a llegar a tu casa a decirle a tu familia? Vengo con las manos vacías, ¿no? Esa es la circunstancia, o sea, las redes vacías son las manos vacías. Es como el trabajé y no obtuve ningún resultado. Es como estoy desilusionado, estoy decepcionado, estoy preocupado, ¿qué voy a hacer? Eso es tener las redes vacías, ¿no? Y entonces de pronto Jesús los ve y se sube y le dice: vámonos otra vez. Aleja la barca de la tierra y vete para allá, ¿no? Y entonces aquí Pedro, la actitud de Pedro es muy bonita porque él ya trabajó, ¿no? No tuvo nada y sin embargo lo ve y le dice: bueno, me estás pidiendo que vaya exactamente al mismo lugar de donde vengo. O sea, yo ya estuve ahí, si hubiera pescados abajo. Los pescadores saben muy bien cómo van las corrientes del agua y saben muy bien en que donde hay un banco de peces y donde no hay, por qué no hay, que si hay un pez grande, junto a ese pez grande hay muchos chiquitos, pero si no aparecen, o sea, ellos saben todo eso, es su oficio. Entonces, ya fui ahí, o sea, ya estuve en esas corrientes del agua, ¿no? Pero bueno, va, o sea, te voy a tener fe, ¿no? Voy a confiar en ti, voy a hacer lo que me dices. Y el resultado es abundancia. Entonces, nosotros, como Pedro, como estos pescadores, cuando tenemos las redes vacías es cuando estamos como, díganme. Tristes, vacíos por dentro, vacíos por dentro, sin fe, sin fe, sí, a veces la desesperación te hace dudar de tu fe, desanimado. ¿Y por qué puedes estar desanimado, vacío, sin fe, triste? ¿Por qué? Porque tienes una enfermedad, porque tienes un apuro, porque tienes un problema, porque tienes un problema legal, porque no tienes trabajo, porque no te alcanza el dinero para completar el mes, porque tienes un hijo emproblemado y metido en cosas que no están bien, ¿no? Porque tienes una relación difícil o alguien te está molestando, te está preocupando todos los días su actitud. Tienes una bronca, o sea, cuando tú te desalientas, cuando te apachurras, cuando crees que estás cayendo en una decepción, es porque tienes un problema que te está apachurrando el pecho, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Tú le puedes decir a Jesús en oración: tengo mis redes vacías,
O sea, tengo este problema, tengo este apuro, tengo mis redes vacías. O sea, esto quiere decir, ahorita yo no tengo nada que ofrecer porque estoy preocupada o triste o apurada o siento un vacío, no sé qué hacer. Y entonces lo que no debemos perder es esa fe. ¿Por qué? Porque Jesús siempre se sube a tu barca y siempre te va a decir, síguele, ¿no? Dale para adelante, ve otra vez. Y entonces, ¿qué nos dice Jesús en el Evangelio siempre? Pidan y se les dará, oren y serán escuchados. Aquí estoy yo, ¿no? Y nosotros debemos creer eso, ¿sí o no? Sí. Entonces, cuando creemos que la vida es injusta o que nos es adversa o que tenemos de pronto una montaña enorme delante de nosotros y que nos cuesta mucho trabajo escalarla y ver otra vez el valle del otro lado, tenemos que saber que ahí está Jesús con nosotros. La fe no se debe perder, no podemos perder nuestra confianza. Tenemos que retomar esto de pide y se te dará, ora y serás escuchado. Aquí estoy yo para ti. Y entonces, ¿qué pasa? Que ningún problema ponga a prueba nuestra fe, que ningún problema nos quite del amor de Dios, que ningún problema nos aleje de la Eucaristía o de la iglesia, porque a veces justo es ahí de donde vas a sacar tu respuesta. Si tú te mantienes en esa oración, si no pierdes tu fe, si tienes confianza, aunque las situaciones que tengas alrededor te digan que no hay para dónde moverse, no pierdas tu confianza, no pierdas tu fe. Este es un mensaje fuerte ahora justo en el año de la fe, porque eso es lo que se nos pide. ¿Qué haces? Toma el credo, rézalo, regresa a él. Eso es lo que nos están pidiendo ahora, recemos el credo todos los días. Ahí lo tenemos, estamos renovando nuestra fe. Y entonces, ¿qué pasa cuando tú no tienes nada y cuando de pronto estás en oración porque no pierdes tu fe y tienes confianza? Que Jesús, dependiendo de la situación que estés viviendo, cada quien diferente problema, pero Dios te va a dar o la solución a ese problema, o te va a indicar qué decisión tienes que tomar si estás dudoso, o te va a dar resignación, o te va a hacer entender lo que está sucediendo alrededor del problema, y a lo mejor hay muchas cosas buenas que vienen detrás y que tú no has visto, o a lo mejor te da nada más tranquilidad y paciencia mientras eso pasa, pero de que te va a responder, te va a responder. Y te va a responder con lo que tú necesites o con lo que tú le estés pidiendo, eso seguro. Entonces, vamos a pedir. ¿Y cómo hay que pedir? A lo mejor no pedir como merolicos, a lo mejor también hay que pedir, si la situación es fuerte, poniendo algo de nuestra parte. ¿Y qué es poner algo de nuestra parte? Un ayuno, un sacrificio, rosarios, rodillas, algún ofrecimiento. O sea, vamos a pedir con ganas, vamos a pedir con humildad, vamos a pedir con algo que estés ofreciendo. Señor, te pido esto, te ofrezco este sacrificio, te ofrezco este ayuno, o sea, sacrificio, ayuno y de rodillas con la oración, ¿no? Y entonces la clave de este evangelio, y yo creo que el mensaje fuerte de esta meditación es ese, es la fe que te lleva a tener confianza y a no perderla. Y no perdamos nunca esa fe. Nosotros somos hijos de Dios y su amor es infinito y no nos suelta de la mano, aunque a veces nosotros creamos que sí. Y en realidad al final estamos aquí porque Él nos quiere felices y quiere que cumplamos lo que nos toca cumplir y que desarrollemos nuestros talentos. Entonces, por mucho que de pronto nos desmoronemos un ratito, no hay que perder esa fe, hay que sostenernos de ella, que es lo que nos va a levantar. Y entonces, bueno, aparte de eso, nosotros aquí en la catequesis especial estamos, dice la meditación, custodiando temporalmente a esos angelitos preciados por Dios, que son nuestros niños especiales. Nosotros los tenemos bajo nuestro cuidado en el tiempo en el que nos toque tenerlo, y los tenemos a ellos también para enseñarles esa fe, para enseñarlos a acercarse a Dios, para enseñarlos a sostenerse de la mano de Dios en los momentos difíciles cuando los tengan. Entonces vamos a tratar de, con nuestro ejemplo y con nuestras palabras y con nuestra enseñanza en la catequesis, a transmitirles esa fe a nuestros niños para que ellos sepan que pase lo que pase, siempre cuentan con Jesús que está con ellos, ¿no? Eso es algo fuerte, importante, que nos puede sostener muchas veces en la vida. Vamos a sembrarles esa semilla, que Jesús está con ellos siempre, que no pierdan su fe, que no pierdan su confianza. Hay que acordarnos de una cosa: cuando nosotros nos alejamos, somos nosotros los que nos alejamos.
No es Jesús el que se aleja de nosotros. Él no nos abandona. Nosotros sí lo abandonamos a Él y después nos sentimos más solos. Pero Él sigue estando ahí. Entonces, no nos alejemos nosotros, no seamos nosotros los que nos abandonamos a nosotros mismos por despegarnos. Y vamos a enseñarles a nuestros niños y a nuestras mamás eso mismo, que siempre estén de la mano de Jesús y que no lo pierdan. Y entonces, la tarea de esta semana parece que estuviera en una hermosa coincidencia con este año de la fe, con este evangelio y con este tema que acabamos de oír de la escucha y de las obras de misericordia, porque es, si conoces a alguna persona que tenga algún problema o una necesidad que lo esté preocupando, acércate, ayúdalo si puedes, háblale del amor de Dios. A lo mejor esa persona es una persona que está muy cerca de ti, ¿no? A lo mejor está en tu propia casa, a lo mejor es tu papá, tu mamá, un hijo, tu esposo, un hermano, una amiga. Entonces, acércalos, escúchalos, aprende a escucharlos con amor. Haz una obra de misericordia con ellos. Enséñales que aquí está Jesús con nosotros, que no perdamos nuestra fe y nuestra confianza. Vamos a seguir con la lectura. Bueno, vamos a continuar. Ahora que le vamos a decir a Dios nuestro Señor en esta oración, en esta comunicación. Es recomendable que leamos las lecturas de este domingo, porque ahí también nos enseñan lo que realmente somos, discípulos y misioneros, ¿verdad? ¿Quién es un misionero y qué hace? ¿Y quiénes somos nosotros? Ahora somos los discípulos, ¿verdad? Al ver en estos personajes y confrontarnos con cuál nos vamos a identificar o las acciones importantes en las que Jesús nos está enseñando. El Salmo es el 137 y vamos a decir: cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en pleno. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. Que todos los reyes de la tierra te reconozcan al escuchar tus prodigios. Que alaben tus caminos, porque tu gloria es inmensa. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo, y así cumplirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. Gracias, Dios mío, por haberme amado, por haberme elegido. Ayúdame a responder y a dejar las viejas redes y seguir a Jesús. Amén. Ahora la acción. ¿A qué nos vamos a comprometer y cómo lo vamos a hacer? Pues primero, ¿qué haremos? Pues recordar que solo permaneciendo en Él, mi vida dará mucho fruto. Como dice Juan 15:5, sin mí nada puedes hacer. Ya nos dimos cuenta en este pasaje del Evangelio la abundancia que Dios nos da cuando confiamos en Él. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pedirle al Espíritu Santo con humildad, así como lo hizo Simón, que me dé valor y fortaleza para responder como Pedro, Santiago y Juan, para expresar con alegría cómo vivo mi fe. El compromiso, ¿a qué me compromete el texto? Por ejemplo, recordando este versículo 4 donde le dice Jesús a Simón: rema mar adentro y echa tus redes para pescar. También el 11, al final de este texto, llevaron a tierra las barcas, sus discípulos, y dejándolo todo, les siguieron. Recordemos que aquí al principio solamente eran pescadores, todavía no eran sus discípulos. Ahí en ese momento y con esas acciones y la obediencia que tuvieron, hubo una conversión y que ahora los convierte en sus primeros discípulos. Hagamos nosotros lo mismo. ¿A qué nos vamos a comprometer? A seguir echando las redes para hacer la pesca milagrosa de Jesús, siendo verdaderos pescadores de hombres como se lo prometió Jesús a Simón, ¿verdad? Con una red nueva donde la palabra, la oración, la valentía que solo Jesús nos da. ¿Y dónde la vamos a encontrar? Nosotros, en nuestro diario vivir, en esta comunicación, esa es la oración.
que tenemos con Dios, esa comunicación con Dios. En la palabra, que es la que nosotros estamos leyendo y que estamos compartiendo en catequesis especial, ¿verdad? Y también lo debemos hacer en nuestra familia. Pues ¿dónde? Pues en nuestra parroquia, que sería la barca, del pasaje del Evangelio que leímos hoy, en la catequesis especial vicentina, en nuestra familia, y así seguir trabajando para Él, no para nosotros. Recordemos que no es nuestro nombre, no es nuestro cuerpo que está trabajando para vangloriarnos, es para gloria de Dios, ¿verdad? Y esto nos va a llevar a seguir trabajando en la construcción del reino de Dios. Cuando trabajamos para Él, nos encomendamos al Espíritu Santo. Cuando nosotros trabajamos para nosotros, lo hacemos según nuestra sabiduría, según nuestro entendimiento, según nuestra fuerza física y demás. Pero cuando estamos conscientes y trabajamos para Él, así como hizo Simón, dice que echaré las redes en tu palabra, confiando en tu palabra, ¿verdad? Así nosotros, si confiamos en Jesús, nuestras palabras, nuestras acciones van a manifestar lo que al principio de la primera, de lo que es la portada que tuvimos hoy, nos habla, se lo puse en el mensajito por un ladito de lo que ahora vimos con Leti, dice, sentir como Jesús sentía, actuar como Jesús actuaba, amar como Jesús amaba. Entonces, terminando nuestro compromiso, al final pongo lo que es la homilía que se leyó y con algunos como ejemplos que hace con respecto a unos lápices y lo que ahora seremos nosotros, y terminamos también con el cantito de